Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Amén. Estamos en la carta a Italia, en Perec 5, Pasuk 2, y dice así: por tanto, como el pecado entró en esta edad presente por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Debido a esto, había pecado en el mundo antes de la entrega oficial de la ley, pero por no haber sido aún dada la ley, no fue acreditado legalmente como transgresión. Bueno, pues una de las cosas que toca y que va a tocar precisamente Rav Shaul es precisamente la cuestión del pecado, y especialmente tiene que ver con la importancia que tiene la ley, es decir, la Torá, la instrucción y la enseñanza. Y uno de los puntos que está tocando ya de entrada es precisamente la necesidad que había de la ley. ¿Por qué? Porque el hombre estaba haciendo cosas que no debería hacer, pero no tenía conocimiento de que esto que hacía era algo que no era correcto. Y por eso el Eterno decidió dar su ley. ¿Para qué? Para que fuera acreditado legalmente la transgresión. Es decir, donde no hay ley, no hay transgresión. Es como, por ejemplo, si tú vas a dar la vuelta a la izquierda y no hay disco donde dice que no la des, pues tú la das y no hay problema. Pero si lo hay, entonces sí hay problema, porque entonces tú estás violando la ley. Y esto es precisamente lo que sucedió. El Eterno, quien es bendito, al ver que el mundo no tenía ley, vivía sin ley, era necesario que tuviera ley, no por el hecho del castigo en sí, no, sino porque precisamente la ley tendría que llevar al hombre a mirar y a ver que necesitaba de la justicia de Dios. Continuamos y dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe. Es decir, la pregunta es: ¿por qué hubo muerte si no había ley? Bueno, vamos a ver lo que nos dice. Aún de los que pecaron de forma similar a la transgresión de Adán, el cual fue figura del que había de venir, es decir, Yeshua. Pero la oferta de la gracia no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron todos, es decir, por la transgresión de Adán murieron todos, por ese hecho legalmente, cuando Adán pecó, llevó a toda la humanidad representada en él y que estaba en sus lomos, nos llevó a esa misma condición, es decir, a la muerte. Y continúa diciendo, dice: porque si por la transgresión de aquel uno murieron todos, abundaron mucho más para todos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua HaMashiach. Es decir, al final del día, el remedio de toda esta circunstancia y situación del hombre, en la condición de muerte, en la condición de separación, en la condición de no relación o no tener un vínculo con su Creador, tendría que venir el Mesías a redimir, para poder resolver el problema del pecado. Y por eso dice aquí Rav Shaul: abundó mucho más para todos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Eterno por Yeshua, y gracias a nuestro Adón, porque decidió hacer la voluntad del Eterno, porque decidió morir hasta la muerte en cruz para cumplir la responsabilidad que tenía sobre él, y no rehusó beber la copa, aún a pesar de que sabía que no era cualquier copa, no era cualquier situación la que había de enfrentar para llegar a la muerte, y sin embargo él decidió obedecer, sujetarse a la voluntad del Eterno. Y con la oferta de gracia no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Se acuerdan que Adán y Java pecaron
les dijo el Eterno: no coman del árbol del bien, la ciencia y el mal, porque el día que comieran morirán. Ese era solamente un mandamiento. Y por causa de la violación de ese mandamiento murieron, como dice Rab Shaul. Dice: porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero la oferta de gracia vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, no se justifica un pecado, sino se justifica todos los pecados cometidos por todos los seres humanos durante incluso la existencia del mundo. Y eso es extraordinario, porque si ciertamente un hombre transgredió y causó la muerte de todos, así también la gracia abundó mucho más. Y esta es la importancia de la gracia, que tiene mayor cobertura, porque no cubre un pecado, sino cubre el pecado de todos y absolutamente todos los seres humanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Yeshua HaMashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y la oferta de la justicia. Bueno, pues esto es algo muy importante. ¿Y por qué abundó todo esto? La gracia y la justicia. ¿Por qué abundaron? Dice: en virtud de esto, como por una sola transgresión vino el veredicto de culpabilidad a todos los hombres. Es decir, a causa de ese pecado, todos somos considerados pecadores, para condenación. Así también por un solo recurso de justicia. ¿Cuál? El recurso de justicia de nuestro Santo Maestro Yeshua, al morir justamente en el madero, interpuesta vino a todos los hombres la oferta de la gracia para justificación de vida. Es decir, la justificación ciertamente operada por medio de la obra redentora de nuestro Santo Maestro, pero al final del día provista, dada y permitida por el Eterno, que si no hubiese sido por él, pues Yeshua nunca hubiera venido y Yeshua jamás hubiera justificado a nadie. Pero es realmente el Eterno quien justifica, es realmente el Eterno quien salva, porque Él es la causa, pues, de todas las causas. Él es la causa de todas las causas, y por tal razón, entonces, si Él es la causa de todas las causas, Yeshua vino y murió por Él. Es decir, porque Él causó que Él viniera, como dice en el cumplimiento de los días, de los tiempos, envió a su ungido nacido de mujer. Bueno, dice, ¿a dónde va? Aquí estoy. También por un solo recurso de justicia interpuesta vino a todos los hombres la oferta de la gracia para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre todos los fueron declarados legalmente transgresores, así también por la obediencia de uno todos los reciben la oferta de ser declarados legalmente justos. ¿De qué está hablando Rab Shaul? Nos está recordando un principio en el judaísmo, y ese principio es midá keneged midá, medida por medida. Por un hombre vino la transgresión y la muerte, por un hombre habría de venir la redención, el perdón de pecados y la vida. Y esto es importantísimo. Entonces, era un hombre que transgredió, era necesario que un hombre restaurara esa transgresión, y por eso es que Yeshua es hombre, y eso no lo puede entender la religión, y por eso es que hay en las religiones el Dios Jesús, y eso no es posible. Para empezar, Dios no muere y ahí hay un problema para ellos. Pero bueno, seguimos. Pero la ley se introdujo para que el pecado se percibiera en toda su extensión, es decir, que el Eterno dio la ley para que se diera cuenta el hombre de todo lo que está causando, toda la transgresión y todo lo que genera por las transgresiones, es decir, por la averá.
Mas cuando el pecado fue así agrandado, fue también percibida la grandeza extraordinaria de la gracia ofrecida. Es decir, ciertamente el pecado abundó, se miró, se vio por causa de la ley, porque la Torá nos muestra la cantidad y el volumen y lo extraordinario del pecado. Pero así como nos muestra lo extraordinario del pecado y la abundancia del mismo, así también la gracia de Dios se muestra sobre toda la situación de pecado para poder justificar y dar al hombre y a todas las generaciones vida. Y entonces por eso dice Rasaúl, fue también percibida la grandeza extraordinaria de la gracia ofrecida, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reina en la justicia para vida eterna mediante Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿de qué nos está diciendo? Que bueno, el pecado tuvo su propósito y causó la muerte. Pero también la gracia tiene un propósito y causa la justicia. Y por lo tanto, la justicia opera en la vida de aquel que cree y consecuentemente recibe la vida eterna mediante Yeshua HaMashiach. Es decir, así como recibimos la transgresión, recibimos las consecuencias del pecado por el pecado de Adán y Java, así también ahora recibimos de Yeshua HaMashiach la más extraordinaria bendición por la gracia y la bondad del Eterno ofrecida por medio de Mashiach Yeshua. ¿Qué nos queda en todo esto? ¿Qué nos queda en todo esto? Reconocer la grandeza de nuestro Dios y fortalecernos grandemente. Fortalecernos grandemente y sobre todo expresar nuestra gratitud al Eterno, quien es bendito, porque no nos lo merecíamos. Sin embargo, Él nos dio todo esto. Y hubiera pasado, bueno, pues el hombre transgredió, por el modo, pero sin embargo el Eterno no se quedó con los brazos cruzados mirando no solamente el pecado del hombre y trayendo juicio, sino que proveyó el medio para que el hombre pudiera ser salvo y para que pudiera nuevamente tener vida y consecuentemente esa justicia que el Eterno le permite y le da por medio de Yeshua traería nada más nada menos que la vida eterna, es decir, la condición en el mundo venidero y la unión con el Hakadosh, bendito es. Entonces eso es muy importante. Nadie se puede unir al Eterno si no tiene en su vida la justicia que ha sido provista por medio de Mashiach Yeshua. Eso es una realidad. Seamos judíos o no judíos, esta es una realidad. Y pues se asume que tenemos una gran responsabilidad. Que el Eterno nos ayude a poder ser responsables con esto que nos ha dado, porque es un gran peso de gloria y una gran bendición, una gran revelación. Seamos agradecidos, hermanos. No seamos oidores y olvidadores de la Torah de Hashem, porque tiene sus propósitos en nuestra vida. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom, Shabbat, shalom.